Capítulo 5. A Holofernes, comandante en jefe del ejército asirio, le llegó el aviso de que los israelíes se estaban preparando para la guerra. Habían bloqueado los desfiladeros de la montaña, fortificado las cumbres de los montes más altos y llenado de obstáculos las llanuras. Holofernes se enfureció, convocó a todos los jefes moabitas, a los generales amonitas y a todos los gobernantes del litoral, y les habló así: Cananeos, díganme, ¿qué gente es esa de la sierra? ¿Qué ciudades tienen? Y les habló así: sí. Cananeos, díganme qué gente es esa de la sierra, qué ciudades tienen, con qué fuerza cuentan, en qué basan su poder y su fuerza, qué rey los gobierna y manda su ejército, y por qué no se han dignado venir a mi encuentro, a diferencia de lo que han hecho todos los pueblos de Occidente. Vean, está hablando de Israel claramente, pero vean que en particular cómo los compara con los de Occidente, como si en el fin de los tiempos estuviese diciendo por qué solo ellos del Occidente no vinieron. No está diciendo que ellos estuvieran en el Occidente, simplemente los está comparando con, pero no se está mencionando la palabra Oriente, por eso lo digo así. También vean que en particular, bueno, esto me recuerda, ¿se acuerdan cuando, nos enseñaron en la escuela, de cómo Costa Rica se metió en lo de la guerra y le dijo a Japón que es la cosa, ¿verdad? Y como lo más seguro, que dicen que se puso una, obviamente eso no pasó así, pero que se puso una mosca en el mapa y que por eso no pudieron ver Costa Rica, y que decía, pero ¿quién es esta gente que no nos, ¿verdad? Entonces, sería, me parece muy similar, como el pueblo se levanta, se pone para hacer guerra, le llega el mensaje a Holofernes y Holofernes dice: ¿esta gente quién es? Y me puede decir, ¿verdad? Y llama al otro, decime, cananeo, ¿verdad? Le pregunta, obviamente a través de cartas, no sé, que le diga qué gente es esa de la sierra, qué ciudades tienen, con qué fuerza cuentan y en qué basan su poder y su fuerza, qué rey los gobierna y manda su ejército. No sabía nada acerca de ellos. ¿Y por qué no se han dignado en venir a mi encuentro? A diferencia de lo que han hecho todos los pueblos de Occidente. Agior, jefe de todos los amonitas, le respondió: escucha, Alteza, lo que dice tu siervo. Te diré la verdad sobre ese pueblo que vive en la sierra, ahí cerca. Tu servidor no mentirá. Esa gente desciende de los caldeos. Ya todo se salió. Es mentira, pero bueno. Tal vez él simplemente no tenía ningún conocimiento acerca del pueblo verdadero. Pero qué curioso, ahora que hablamos de esto, que se está representando el fin de los tiempos. Los caldeos vienen siendo babilonios. Entonces, como si estuviera diciendo Israel es descendiente de Babel, cosa que no es cierta. Pero hoy en día se dice eso de nosotros. ¿Sí me explico? Recuerden que Pedro en una de las cartas de él dice que escribe desde Babel, pero él estaba escribiendo desde Roma. Entonces él está diciendo que en sentido espiritual Roma es Babel. ¿Qué idioma hablaban en Roma? Latín. A nosotros nos llaman latinos. O sea, dicen que venimos de Roma, por ende que somos caldeos. Que dice el hermano, era cuando salió de Egipto, el pueblo, y cómo se quejaban de que extrañaban las cebollas y los ajos y en otra parte donde hablan de la olla de carne, ¿sí? Entonces esto está diciendo que eran caldeos, cosa que no es cierta. Los caldeos son de Babilonia, pero qué particular que hoy en día se da lo mismo, puesto que a los que son israelíes se les toma como gentiles, y a los que son caldeos o otras cosas se les toma como Israel, judíos. Entonces dice, esa gente desciende de los caldeos. Al principio estuvieron en Mesopotamia, por no querer seguir a los Elohim de sus antepasados que residían en Caldea. Abandonaron la región de sus padres y adoraron al poderoso del cielo, al que ellos reconocían por poderoso, pero los caldeos los expulsaron de la presencia de sus Elohim y tuvieron que huir a Mesopotamia. Allí residieron mucho tiempo, pero su Elohim les mandó a salir de allí y marchar al país de Canaán, donde se establecieron y se enriquecieron con oro, plata y muchísimo ganado. Después bajaron a Egipto a causa de un hambre que se abatió sobre el país de Canaán, y allí se estuvieron mientras encontraron alimento. Allí crecieron mucho hasta ser un pueblo innumerable.
Aquí está diciendo partes que son verdad, pero está haciendo una mezcla de nombres. Qué curioso, ¿verdad? Igual que hoy en día, que se cambiaron los nombres y eso hizo que se diera la confusión. Confusión, que es el significado de Babel. Por eso la gran ramera de Babel que gobierna el mundo con fusión. Con la confusión que ha hecho, de hecho, ¿a qué particular? Confusión, puesto que Roma lo que hizo fue una fusión de todas las mentiras paganas para confundir al mundo. Y allí se estuvieron mientras encontraron alimento. Allí crecieron mucho hasta ser un pueblo innumerable. Pero el rey de Egipto se levantó contra ellos y los explotó astutamente, obligándolos a fabricar adobes, humillándolos y esclavizándolos. Ellos gritaron a su Elohim y él castigó a todo el país de Egipto con plagas insanables. Así los egipcios los expulsaron de su presencia. Vean qué interesante cómo venimos hablando de las plagas que vienen al mundo a través de los dos testigos como Moshe y Aarón. Al final de los 120 jubileos, como el 120 se mencionó ya varias veces. Lo del sacrificio continuo, los dos testigos que predicarán, etcétera, todo lo que ya he dicho. Y vean cómo ahora menciona en la historia el hecho de que estuvieron en esclavitud en Egipto y Yahweh les mandó plagas a los egipcios. Dice, pero el rey de Egipto se levantó contra ellos y los explotó astutamente, obligándolos a fabricar adobes, humillándolos y esclavizándolos. Ellos gritaron a su Elohim y él castigó a todo el país de Egipto con plagas insanables. Así los egipcios los expulsaron de su presencia. Elohim secó ante ellos el mar de juncos, conocido como el mar rojo, y los condujo por el camino del Sinaí y de Kadesh Barnea. Expulsaron a todos los moradores del desierto, se asentaron en el país amorreo y exterminaron por la fuerza a todos los de Heshbón. Luego pasaron el Jardín y tomaron posesión de toda la sierra. Después de expulsar a los cananeos, fereceos, jebuseos, a los de Shekem y a todos los girgaseos, y residieron allí mucho tiempo. Entonces, vean que sí está contando la historia en general bien. Ahora, es posible que los llamara caldeos por el lugar de donde vino Abraham, ¿verdad? Después de Isaac y Jacob, de donde Yahweh saca a Abraham, pero Abraham como hijo de Terah y bueno, etcétera, etcétera, hasta llegar a Shem. Vemos que era la línea apartada que Yahweh estaba haciendo para traer a Israel, ¿verdad? A través de Shem, eventualmente Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que, por ejemplo, Génesis 11:28 dice, Harán murió antes que su padre Terah en Ur de los Caldeos. Entonces vemos la conexión de la tierra de los caldeos con la familia de Abraham. Entonces por eso este hombre dice, son caldeos. ¿Estamos? Buen punto, ajá. Una vez que se le cambia el nombre a Abraham, sería como volver a nacer. De hecho, vean lo que dice Génesis 11:31. Tomó Terah a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Entonces el cananeo al que se le preguntó, se sabe esta historia, pero no sabe que Abraham es otra cosa, es otra línea. De todas maneras sí sabe que viene de Caldea, entonces es un caldeo que se vino para Canaán, después se fue para Egipto, los esclavizaron, se multiplicaron, después salieron, se dieron las plagas, todo eso. Entonces por eso está diciendo lo del caldeo, pero sí me parece interesante, como les decía, el hecho de que hoy en día nos llaman latinos o romanos, que sería como decir que somos caldeos. Sí, mientras no pecaron contra su Elohim, prosperaron porque estaba con ellos un poderoso que odia la injusticia. Mientras no pecaron contra su Elohim, prosperaron porque estaba con ellos un poderoso que odia la injusticia. Vean qué curioso, qué buena descripción de Yahweh. Pero vean cómo ellos ni siquiera, o sea, obviamente no los conocí, pero por la forma en que habla, como parece que no hacen la conexión, porque un poderoso que odia la injusticia sería un buen poderoso. Y eso indica que ellos conocían y seguían poderosos que están de acuerdo con la injusticia, lo cual no los haría poderosos. ¿Sí me explico? ¿Cómo no se dan cuenta que adoraban demonios y ángeles caídos? Por otro lado, si este mismo mensaje les está diciendo, ellos siguen un poderoso y un poderoso está con ellos que odia la injusticia, debería ser a cualquiera que les quiera hacer injusticia tener cuidado, decir, no, mejor porque si tienen un poderoso que los defiende y que odia la injusticia, no les puedo hacer injusticia. Entonces en cierta manera eso también funciona como un aviso, no se meta con ellos.
Mientras no pecaron contra su Elohim, prosperaron porque estaba con ellos un poderoso que odia la injusticia, pero cuando se apartaron del camino que les había señalado, fueron destrozados con muchas guerras y deportados a un país extranjero. El templo de su poderoso fue arrasado y sus ciudades conquistadas por el enemigo. Pero ahora se han convertido a su poderoso, han vuelto de la dispersión, han ocupado Jerusalén, donde está su templo, y repoblado la sierra que había quedado desierta. Así que, Alteza, si esa gente se ha desviado pecando contra su Elohim, comprobemos esa caída y subamos a luchar contra ellos. Pero si no han pecado, déjalos, no sea que su poderoso y soberano los proteja y quedemos mal ante todo el mundo. Vea como él mismo le está diciendo el mensaje con mucha razón: si pecaron, sí podemos; si no han pecado, olvídese, porque vamos a quedar como el hazmerreír del mundo. En vez de decir, ¿por qué no nos convertimos a ese poderoso? Cuando Ahior acabó, se levantaron protestas de todos los que estaban de pie en torno a la tienda. Los oficiales de Holofernes, todos los del litoral y los moabitas querían despedazarlo. No tenemos miedo a los Israelim, son un pueblo sin ejército ni fuerza. Vean qué bueno, un pueblo sin ejército. Dice, no tenemos miedo a los Israelim, son un pueblo sin ejército ni fuerza para aguantar un combate duro. Vamos allá, serán un bocado para tu ejército, general Holofernes. Entonces vean lo que es Satanás, que usando a todos los que estaban ahí alrededor, se molesta. Dice como que hay que tenerles cuidado. No, aleluya, vamos, destruyámoslos a todos. Como un bocado para tu ejército, como diciendo, va a ser un queque. Va a ser facilísimo. La cuenta del sacrificio continuo comienza entre el tercer sello y el cuarto sello luego de la guerra. No, lo que dije, los 1010 días, que sería la cuenta del sacrificio continuo, empezarían al final del otoño del primer año de los últimos 7. O sea, cerca del inicio del segundo sello, o exactamente en el inicio del segundo sello, que es la tercera guerra mundial. Por eso la conexión que hice con respecto a las muertes que se darían en la guerra podrían ser como sacrificio, pero no solo esas, puesto que después lo conecté con las demás plagas. Por ende, cada muerte de cada plaga sería parte del sacrificio continuo en una interpretación espiritual, que quede claro.